Mi saludo para todos ustedes, queridos hermanos. Vamos a compartir la palabra de Dios de este día lunes. El tiempo avanza, ya estamos a lunes 29 de enero. El espíritu inmundo estaba atormentando a aquel hombre. Jesús le dijo: sal de él. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla, a la región de los Genesarenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadena podían sujetarlo, que a veces había intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él las rompía y la destrozaba. Nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritándose y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio a Jesús de lejos, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó con voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿cómo te llamas? Le respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron en el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús, vieron al antes endemoniado, ahora en sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo les contaron lo que les había ocurrido al endemoniado y a los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa, a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la proclamación del Santo Evangelio se perdonen nuestros pecados. Bien, hermanos, hoy la palabra del Señor va a colocar la figura de Jesús como un gran profeta, como aquel que tiene poder sobre los demonios, como aquel que ha venido a dar esperanza a un pueblo que estaba sometido a la traición, el engaño, que estaba esclavo por el poder, por el imperio romano. Y Jesús viene a liberar, viene a sanar. Hoy nos habla de esa liberación del poseído por un espíritu inmundo. Increíble esta historia. No podían dominarlo ni con argollas ni cadenas. Era una fuerza extraordinaria que tenía. Dice el texto bíblico que se lo pasaba, era por los montes, golpeándose con piedras. Andaba sin rumbo, porque el mal lo tenía sometido. El demonio hace estragos en las personas que no tienen un amor a Dios, que andan en el desorden de la vida. El demonio daña matrimonios, daña a jóvenes, daña a niños con películas, con videos, daña a familias con el divorcio, la separación. El demonio está siempre tentando al ser humano y está tratando de separarlo de Dios. Por eso
Cada día estamos invitados a unirnos más a Cristo, a pedir a Cristo que Él venga a rescatarnos, porque el maligno enemigo quiere hacer perder nuestras almas, quiere enemistarnos unos con los otros, quiere que nosotros estemos angustiados. La angustia no es de Dios, la tristeza no es de Dios, por eso tenemos que acercarnos a Él. Fíjense qué curioso el texto bíblico cuando dice que Jesús llama a aquel hombre que estaba endemoniado, poseído, y le preguntó cómo se llamaba. Y no habla el hombre, habla el demonio. El demonio dijo: me llamo Legión porque somos muchos. Fíjense esto, ¿no? Por eso dice la palabra de Dios que hay demonios que no salen sino con ayuno y oración. Porque el maligno enemigo, cuando ve una casa bien limpia, preparada, no viene solo, viene con varios. Y eso es lo que sucede cuando una persona no cree, vive sin Dios. Su vida se llena de vicios, de resistencia, no tiene tolerancia, vive siempre enemistado en el mal camino, y el mal se apodera. Pero no es solo un espíritu demoníaco, son muchos. Por eso la iglesia recuerda que nosotros estamos asediados por los pecados capitales, que son soberbia, avaricia, lujuria, gula, envidia y pereza. Entonces es muy importante que nosotros sepamos apartarnos. Si nos apartamos del mal, del pecado, Dios nos auxilia, nos ayuda, y el Señor actúa en el corazón de cada uno de nosotros. Es impresionante cuando aquel hombre fue liberado, el Señor le da la gracia de que esos espíritus se vayan. Aquel hombre entra en sano juicio, aquel hombre recobra ya su mentalidad, recobra su paz, recobra su confianza, porque el demonio lo primero que hace cuando llega a una persona es llenarlo de odio, es poner resentimiento, es poner en el corazón venganza contra los demás, y trata inclusive de hacerse daño. Por eso cuando uno tiene un mal pensamiento, se desea quitar la vida, eso no es de Dios. Hay que pedir un consejo, una orientación. Cuando nos llegan pensamientos de irnos, de separarnos, de divorciarnos, hay que buscar ayuda, apoyo, porque muchas veces nosotros no nos podemos dirigir a nosotros mismos. Es necesario recordar: quien se dirige a sí mismo se condena, dice Santa Teresa. Por eso hay que pedir la orientación, pedir un consejo, pedir siempre a alguien que tenga experiencia, sobre todo a alguien de Dios, alguien de la iglesia, un sacerdote, una religiosa, a un misionero, alguien que tenga una experiencia de Dios que nos pueda orientar. Pero hay que buscar ayuda donde la hay que buscar ayuda donde no la hay. Hay personas que quieren sacar al demonio, con los aliados del demonio, con consulta de espíritu, con personas que andan en santería, que andan en el ocultismo. El demonio no saca demonios, el demonio mete más demonios. Por eso hay que tener mucho cuidado y afianzarnos en el Señor, en Jesús Eucaristía, en el santo sacramento de la confesión, en la palabra de Dios. Remedios que nos hablan los exorcistas para liberarnos del demonio es la oración con fe, son los sacrificios, es darle culto a Dios. Hay personas que no van a la iglesia, no le dan culto a Dios, no hacen caridad, no viven entonces adorando al Dios vivo. Eso es una misión, una tarea nuestra. Finaliza el Evangelio hablando de cómo aquel hombre ya libre, quiere seguir al Señor, y el Señor le dice: vete a vivir con tu familia y cuéntale lo misericordioso que el Señor ha sido contigo. Y es una enseñanza que da Jesús a aquel hombre, porque Él tiene que dar testimonio. Muchas veces cuesta, pero los primeros destinatarios de la evangelización nuestra tiene que ser nuestra familia, los que viven cerca de nosotros, los amigos, los vecinos. Si estamos bien con la familia, las cosas marchan bien. Si estamos mal con la familia, marchan mal. Si estamos mal con los vecinos, si estamos mal con las personas que trabajan con nosotros, las cosas no marchan bien. Por eso el Señor nos va a recordar que la deuda que tengamos con el prójimo tiene que ser el amor, la ayuda mutua, la caridad. Bien, y dice el texto bíblico que aquel hombre se alejó de allí proclamando lo que Jesús había hecho por él.
Y qué bueno que nosotros proclamemos lo que Jesús hace por nosotros cuando comulgamos, cuando nos confesamos, cuando una persona opta por un matrimonio, cuando un joven se va a un seminario, cuando un joven busca a Dios. Por eso es muy importante que se busque a Dios, que se vaya al templo, que se forme parte de un grupo. Yo les invito, hermanos, a buscar parte de un grupo. Hay personas que tienen tormento. Busque un grupo de apostolado. En nuestras parroquias está la Legión de María, está Cursillo de Cristiandad, está Cofradías del Santísimo, está la Renovación Carismática. Hay varios grupos que están allí dentro de la iglesia que nos pueden ayudar, orientar, y para no estar solos. Nos hemos encontrado con una realidad en nuestra patria, Venezuela, que muchas familias están solos, muchas madres están con los hijos, muchos esposos tienen a su esposa en el exterior, o muchos hijos se han quedado viviendo con la abuela, con un abuelo, con otras personas. Entonces necesitamos unidad, necesitamos pedirle a Dios siempre la gracia de estar juntos, pedirle a Dios la gracia de compartir siempre, de ayudarnos unos con los otros, de ser buenos hermanos. Confiemos en el Señor, busquemos ayuda, busquemos consejo, orientación, no nos dejemos llevar por un mal pensamiento, busquemos la misericordia de Dios y ella nos arropará. Bien, hermano, Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros, por seguir este canal, por orar, por compartir este mensaje. Que Dios te acompañe, Dios te fortalezca, Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.